licenciado Andrés Manuel López Obrador y personalidades que lo acompañan, tanto del Comité Nacional como del Comité Estatal. Ciudadano Gregorio Cortés, comisariado regional de nuestro pueblo Nenecuilco. En el pasar por esta vida, los grandes hombres dejan huellas que son imborrables. Y en nuestro país hay uno en especial que dejó las más grandes huellas por su lucha noble y justa por los que menos tienen. Y sí, ¿saben de quién estoy hablando? De mi general Emiliano Zapata Salazar. Decirle, licenciado, que en ese camino que él recorrió, usted lleva también la misma dirección. Al Comité Municipal de Morena en Ayala y al pueblo de este municipio, nos llena de orgullo contar con la visita del compañero Andrés Manuel López Obrador, máximo líder contemporáneo de la lucha del pueblo de México, hombre congruente con sus ideales, que son compartidos por los que de manera nos hemos dado a la tarea de organizar al pueblo, para que desde todas las calles, cuadras y colonias podamos defender a nuestra patria. ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Le permito darle la palabra a nuestro dirigente y consejero nacional, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! Amigas, amigos de Nenecuilco, de Villa de Ayala, me da mucho gusto, la verdad, estar con ustedes. Desde la mañana estamos haciendo una gira por el estado de Morelos. Vamos a dedicar 4 días a visitar 12 municipios de Morelos. Luego voy a regresar para recorrer los 33 municipios de Morelos. Estuve la semana pasada en Chiapas y así estamos de nuevo recorriendo todos los pueblos, todos los municipios del país. Tenemos que hacer estos recorridos, estas giras, para que no se apague la llama de la esperanza, que no se pierda la fe. Se necesita más ahora que nunca que sigamos adelante, que se impulse el movimiento, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de decadencia, y hay mucha tristeza en el pueblo, hay incertidumbre, hay depresión, y hay que animar a la gente para no dejar de luchar, seguir insistiendo hasta lograr entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país. Por eso son importantes estas giras, el ir a ras de tierra, recogiendo los sentimientos del pueblo y al mismo tiempo informando sobre
nuestro movimiento. A mí me llena de satisfacción, de orgullo estar aquí en Nenecuilco, porque este es un pueblo histórico, con mucha cultura, y es la cuna de la revolución social. De este pueblo surgió el movimiento más auténtico en favor de las mayorías, en favor de los campesinos de México. Recuerden ustedes que en ese entonces la mayoría del pueblo vivía en el medio rural. La gran mayoría eran campesinos. Ahora ya el 25% de la población vive en el campo y el 75% en las ciudades. Pero cuando la revolución, el 80% de la población vivía en el campo y solo el 20% en las ciudades. Y aquí en este pueblo se gestó el movimiento revolucionario. La historia no miente. Aquí empezó la lucha porque en ese entonces que dominaba Porfirio Díaz, que tardó 34 años en la presidencia, se estableció un régimen dictatorial y desgraciadamente, como ahora, se acapararon las tierras y se acapararon las aguas, y Porfirio Díaz entregó las minas de oro, de plata, de cobre, entregó el petróleo a particulares, sobre todo a extranjeros, y a la gente se le trataba como si fuesen extraños en su propia tierra. Habían peones acasillados y dominaban los hacendados. Aquí había una hacienda que se llamaba el Hospital, que era la que invadía las tierras de Nenecuilco en aquel entonces. Claro que el dueño de la hacienda del Hospital, Escandón, era muy amigo de Porfirio Díaz, y ellos también imponían a los gobernadores de Morelos. Por eso, cuando los de Nenecuilco, los antepasados de ustedes, sus abuelos, sus bisabuelos, iban a hacer gestiones para que no se siguieran invadiendo las tierras del pueblo, pues no se resolvía nada. En una ocasión llevaron un escrito a las autoridades a Cuernavaca, y el gobernador, en vez de atenderlos, le mandó el escrito a Escandón, al hacendado. Y Escandón le escribió al gobernador: dígale a los de Nenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Se burlaban. Así fue que en una asamblea se renovó a la representación del pueblo, a las autoridades. Los antiguos representantes, que eran gente mayor, reunieron al pueblo sin hacer mucho escándalo. No se tocaron las campanas como era la costumbre, y se hizo la asamblea, y ahí se planteó de que ya se necesitaba sangre joven
porque no avanzaban en la gestión y la hacienda cada vez se quedaba con más tierra, porque era una hacienda dedicada a la producción de caña, porque habían ingenios azucareros. Y en esa asamblea, casi en silencio, se eligió a Emiliano Zapata En septiembre de 1909. como representante del pueblo de Alemania. Y General Zapata hablaba poco, pero tenía aplomo, tenía cabeza, tenía corazón y tenía carácter, mucho carácter. Y ya fue 2, 3 veces nada más. En la gestión se dio cuenta que no se iba a lograr nada haciendo los trámites y organizó a la gente para desalambrar y para iniciar el movimiento revolucionario. Esa es la historia, por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y la cuento, y todos tenemos que conocer esa historia y toda la historia de México, porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Nuestro movimiento es la continuación de ese proceso. Han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país. La independencia, cuando esos 2 curas buenos, extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos, lucharon para que México fuese un país independiente luego de 300 años de dominación colonial. También Hidalgo y Morelos lucharon porque se aboliera la esclavitud. La segunda transformación que hubo fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez y los liberales. La tercera transformación fue la revolución de 1910. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. ¡Bravo! Para eso es nuestro movimiento. No es llegar a los cargos, ocupar puestos. Si fuese por eso, no haría falta estarnos aquí acalorando. Para obtener un cargo, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente. Si fuese por cargo ya sería presidente de México. Me hubiesen dejado pasar los de la mafia del poder si les hubiese yo garantizado que no iba a cambiar nada. Pero ¿de qué sirve llegar así si no uno poder hacer nada en beneficio del pueblo? Este movimiento es para transformar, para cambiar este régimen corrupto de injusticias, de privilegios. Para eso es este movimiento. Además, no hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra salida. Si sigue este régimen, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Este es un régimen político podrido, ya es caduco. Cada día que pase va a estar peor la situación. Estamos pensando de que con el PRI, con el PAN, las cosas van a mejorar. Y ahora no está el PAN en la presidencia, ahora está el PRI. Es lo mismo. Lo mismo, porque no quiero favorecer a ninguno de los dos, porque es el PRIAN, para acabar pronto. Sí. Entonces, miren, ahora, con Peña Nieto, lleva 1 año, 5 meses, 4 contrarreformas. Primero, la llamada reforma laboral,
En vez de mejorar el salario de los trabajadores, hoy es día 1 de mayo. Hace 200 años, Morelos decía que se elevara el salario del peón. Esa era su demanda. Ahora no hay empleo y el que tiene empleo, el que tiene trabajo, tiene que recibir un salario que no le alcanza ni siquiera para lo más indispensable. ¿Para qué fue la reforma laboral? Para ya ni siquiera pagarle a los trabajadores salario mínimo por 8 horas, sino poder contratar a los trabajadores por hora, pagar 8 pesos la hora, 32 pesos 4 horas, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral, y engañaron de que con eso iba a haber muchos empleos. También se aprobó la llamada reforma educativa, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, nada que ver con entregar de manera gratuita los útiles escolares, los uniformes escolares, que haya becas, que haya alimentación en las escuelas, que no se rechaza a los jóvenes que cuando quieren ingresar a nivel superior a las universidades públicas se les excluye, se les hace a un lado con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio, porque no hay presupuesto para la educación pública. ¿Para qué es entonces la llamada reforma educativa? Para quitarle derechos a los maestros y para privatizar la educación. Ya tienen la intención de dejar el mantenimiento de las escuelas a los padres de familia. No lo han podido hacer por el movimiento de los maestros. Por eso no hay que dejarse engañar con las campañas de radio, de televisión, en contra del magisterio. Aquí en Anemiculco volvemos a decir: en Morena siempre vamos a estar a favor del magisterio nacional. Siempre vamos a estar a favor de las maestras y de los maestros de México. La tercera reforma es la llamada reforma fiscal. Aumento de impuestos, sobre todo aumentos en las gasolinas, el diésel, el gas, la luz. Lo que va de Peña Nieto ha aumentado 2 pesos litro de gasolina. Por eso la inflación, por eso la carestía. Y no se justifica el aumento de impuestos. Por eso es inmoral, es un agravio, es una cachetada al pueblo de México aumentar los impuestos en épocas de crisis, y sobre todo aumentar los impuestos sin combatir la corrupción. Si se combatiera la corrupción, no haría falta aumentar los impuestos, porque hay dinero suficiente. El presupuesto de este año es de 4 billones de pesos. Es un cerro de dinero. 4 billones, dinero del pueblo, de todos. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y por cierto, malos administradores, corruptos. Si ese dinero se distribuyera partes iguales, somos 26 millones de familias en el país, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. No baja el presupuesto, no le llega a la gente, se queda arriba, se lo roban. Yo calculo que por lo bajo se roban el 10% del presupuesto nacional. Si es 4 billones el presupuesto de este año, pues se roban 400,000 millones de pesos. Y no solo es la corrupción, es también el derroche, los privilegios para la alta burocracia. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Su gobierno mantenido y bueno para nada.
el que se tiene en nuestro país. Sueldos para los altos funcionarios públicos hasta de 600,000 pesos mensuales. Eso es lo que ganan los ministros de la Corte. Diputados federales, 300,000. Senadores, 500,000. Todos los presidentes reciben pensiones millonarias. Están creando cada vez más aparatos burocráticos. Ahora ya no va a haber IFE, ahora se llama INE. La misma porquería, porque no se garantiza el respeto al voto, no se respeta la voluntad de los ciudadanos. Pero eso sí, los que se fueron, los consejeros del IFE, cada uno se llevó 400,000 pesos, de 4 millones de pesos, exactamente, de gratificación. Qué bien que me corregiste. 4 millones cada uno fue lo que cobraron. Y esto es de arriba para abajo, no es de abajo hacia arriba la corrupción, o no es nada más la mordida, es arriba. ¿Qué pasa? Que nos han hecho creer de que arriba no. El gobernador es una gente bien intencionada, pero los que lo rodean, las autoridades de abajo, son los que no cumplen con su responsabilidad. ¡Mentira! El problema siempre está arriba. Los contratos más jugosos de obras públicas se autorizan arriba. Si aquí se va a hacer en Morelos una carretera, una obra grande, pues es el gobernador el que dé el visto bueno. Ni siquiera es el secretario de Obras Públicas, menos los presidentes municipales. Y lo mismo a nivel nacional. Todos los contratos de obras, sobre todo esto que tiene que ver con lo energético, se autoriza arriba, en Los Pinos. Nada más para que vean la mentalidad de los gobernantes de México. Ustedes a lo mejor aquí en el Enecuilco no saben, no porque no quieran saberlo, sino porque en México no se garantiza el derecho a la información y tienen los de la mafia del poder bien controlados a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, porque así es como administran la ignorancia en el país. Pero deben ustedes saber que Peña Nieto aceptó comprar un avión que vale 7,000 millones de pesos para sus viajes. Un avión de todo lujo. No hay un mandatario, un gobernante en el mundo con un avión que cuesta 7,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene Villa de Ayala de presupuesto al año? Debe tener como unos 100 millones. Como 60. Bueno, pues si tuviese 70 millones al año, el avión de Peña Nieto costó 7,000.